El siguiente relato se llama El acorde perdido. Carolina volvió corriendo de la escuela ese día con una mochila llena de galletas mordisqueadas y más preguntas de las que su madre tenía respuestas. Todo había comenzado con una lección de música. Tomaba clases de piano con la señora Morris 2 veces por semana y una vez los domingos después de la iglesia. La anciana Morris era dada a los vuelos de la imaginación y era conocida por contar historias, pero esto la superaba todo. La joven se acomodó el uniforme antes de sentarse a la mesa de la cocina y dejar caer su mochila. La señora Morris, dijo sin aliento mientras su madre se acercaba con una mirada insegura, me ha dicho algo asombroso. ¿De verdad?, respondió la madre desinteresadamente. Abrió los cordones de la mochila y examinó con consternación la lata de galletas apenas tocada. ¿Por qué no has comido? Pensé que estas eran tus favoritas. No pude, dijo Carolina, con sus ojos azules grandes y dramáticos. Hoy no pude concentrarme en nada más. ¿Tienes tiempo? Déjame que te lo cuente. O tal vez ya lo hayas oído. La madre se quedó perpleja ante la impaciencia de la niña. Tranquilízate, Caro. Se sentó frente a su hija. ¿Qué historia te contó la señora Morris? Es un misterio fantástico. La niña apenas podía contenerse, pero su estómago rugió como si dijera con la voz de su madre en su cabeza, la gente tiene hambre en todas partes, ¿sabes? Así que se mordió el labio y se resignó a comer al menos una galleta antes de empezar. Una vez que terminó, comenzó, se trata de un reino. Un reino grande y grandioso, como los de los libros de cuentos. La madre le leía uno cada noche antes de devolverlo al armario desgastado y enviarla al país de los sueños, sin saber cómo el cerebro de Carolina corría a 1000 kilómetros por hora antes de que pudiera siquiera considerar dormir. Con esto sería lo mismo, la mujer sonrió y se entretuvo juguetonamente con el relato entusiasta de su hija. Este reino tenía de todo, en realidad, un príncipe y una princesa y todo eso. Y había mucha gente en él. La madre sonrió. Pero un día, Carolina frunció el ceño. No estoy segura. Creo que fue una niña la que lo hizo, una niña pequeña. Sí, eso es lo que dijo la señora Morris. Una niña pequeña como yo. ¿Y qué hizo? Incluso la mamá estaba intrigada ahora. No era su intención, pero hizo que el reino entero desapareciera, así de simple. La chica agitó las manos con énfasis, como si estuviera en el escenario haciendo desaparecer a un conejo. Era el acorde. El acorde perdido. Y si lo encuentras y lo tocas, verás, en el piano, entonces traerá de vuelta al reino. La madre se apoyó en los codos, algo impresionada. El viejo pájaro todavía tenía algunos nuevos dentro, nunca había oído hablar de esa historia. No lo sabía, le dijo lentamente a Carolina. Pero eso no calmó en absoluto la mente de la niña. No, solo sirvió para alimentarla con más ideas que rebotaban como derviches giratorios en su mente. ¿Tú, no has oído hablar de este reino? No, en absoluto, respondió la mamá con una sonrisa. Además, parece un cuento de hadas. O tal vez una instrucción para que practiques más tus acordes. Sí, eso era todo. Si alguien podía hacer que el reino volviera a reinar en toda Inglaterra, Carolina sabía que ella podía hacerlo. Y encontraría la clave, solo tenía que hacerlo. Y no descansaría hasta que lo hiciera. Y tal vez el reino la acogería, la sentaría en un trono dorado y la celebraría. Tal vez fuera como el reino de los cielos donde estaba el Padre y todas las personas que lo habitaban eran felices, como los ángeles que volaban alto en los himnos todos los domingos. Carolina consideró todas las posibilidades y luego comenzó su trabajo. Necesitaba más información de la señora Morris, pero, por desgracia, no había mucha. Pasaba lo mismo con su madre, ni siquiera había oído hablar del reino. ¿Habían estado allí antes de la guerra?, quería saber Carolina. La señora Morris se limitó a encoger sus delgados y huesudos hombros con relativa indiferencia y le indicó que en la Biblia en Apocalipsis hablaban de un nuevo mundo, y le dijo que volviera a sus melodías. Pero los interrogatorios de la chica continuaron. No antes de la Segunda Guerra Mundial,
la que se llevó a papá y la mayor parte del brazo malo del tío Paul. No, tal vez antes de la Primera Guerra, ¿no? La que luchó el abuelo. Tocaba con todas sus fuerzas en la escuela, tocaba las teclas con más frenesí en casa, pero aún así persistía en preguntarse sobre la gran escala y la época de este reino sin duda glorioso. Seguro que estaban aquí en la época del Renacimiento, de los caballeros de la antigüedad y las doncellas hermosas. Pero todavía no, insistió la señora Morris, y siéntate derecha, jovencita. Y ninguna otra alma parecía haber oído hablar de ello, de hecho, ningún reino como ese había desaparecido jamás, al menos según todos los libros de historia que Carolina pudo encontrar en la biblioteca infantil, o incluso en la biblioteca de adultos. Ningún reino que desapareciera. Ni en los 11 años de Carolina, que ahora tiene casi 12, ni en los 34 de su madre, ni siquiera en los 92 de su bisabuela, o en todos ellos juntos. Su mente se llenó de números infinitos, posibilidades infinitas. Un reino antes de que se registrara el tiempo, pensó. Y todo lo que hacía falta era ese acorde perdido muy especial, muy desconocido. Los días se convirtieron en semanas mientras Cora anotaba diligentemente cada posible permutación de esas pequeñas teclas amarillentas y, a su vez, tachaba cada una con una gran X de su rotulador y un suspiro de decepción. La señora Morris seguía negándose a dar más información. ¿Podría ser un acorde para una sola mano o necesitaría usar las dos? ¿Y cuántas notas? 3, 4, 5, 6. Carolina era espléndida en matemáticas, y eso significaba que las posibilidades ahora podían ser de miles. Pero el trabajo escolar era lento y ella lo terminaba rápidamente. Incluso a su madre le sorprendían los constantes tintineos y ruidos del piano que resonaban en la pequeña sala de estar todos los días cuando iba a la cocina a poner la sopa o a quitar el polvo de la fina vajilla. Carolina tocaba hasta que le dolían los dedos. Luego se tomaba un descanso, solo para garabatear más grupos de notas, más posibles soluciones. Los cantos de sus manos estaban ennegrecidos por la tinta, las yemas de sus dedos estaban encallecidas, pero seguía tocando. Carolina estaba cansada, pero su mente simplemente no descansaba. Ahora estaba tocando notas más bajas, todos los acordes más altos habían resultado ser falsos, y ella quería ver el reino. Necesitaba hacerlo. Era sábado y la luz de la tarde se filtraba a través de las pesadas cortinas de felpa, pero no la invitaba a salir a jugar. La familia real seguramente extrañaba el sol, el mundo exterior. Llevó sus zapatos con hebillas hasta los polvorientos pedales de bronce, recién ahora había pensando en comenzar a usar esos. Tal vez ese fuera el secreto del acorde perdido, después de todo. La chica se apartó el pelo y empezó a tocar acorde tras acorde, pisando el pedal con un lento y metódico golpe cada vez. El sol iba subiendo en el cielo. Sus dedos se estiraron para alcanzar las teclas, 5 en total. Las presionó con firmeza, y también el pedal. De repente, un sonido como el de trompetas o un instrumento similar sonó, el suelo tembló bajo sus pies. ¿Lo había logrado? ¿Por fin? Carolina soltó el pie del pedal y se levantó del pequeño banco de madera, pero al oír que se producían más temblores, que la tierra se movía y se desplazaba a su alrededor, su triunfo duró poco. De repente, el salón, y luego toda la casa, todo el vecindario, de hecho, se iluminó con una luz cegadora. Su madre estaba doblando la ropa en el piso de arriba y se dejó caer sobre la alfombra, temiendo que hubiera una bomba, pero era algo peor, algo que jamás en su vida hubiera podido imaginar. Carolina cayó al suelo por el temblor, pero rápidamente se puso de pie. El reino predicho había regresado y su terrible visión se apoderó del corazón de su niña. Algo terrible había sucedido en Mercy Street, y solo ahora, cuando se quedó boquiabierta, Carolina se dio cuenta de algo que no había tenido en cuenta durante todas las semanas que había estado frente al pequeño piano. Una vez que había desaparecido, ¿dónde había estado el reino? ¿Por cuánto tiempo? Y sus ciudadanos habían desaparecido y ya no tenían ninguna apariencia de cuento de hadas, de hermosos nobles vestidos de seda con coronas radiantes para darle la bienvenida. Carolina se tambaleó hasta la puerta del salón, luego retrocedió un poco más,
hasta chocarse contra la pared, empujando el aparador de su madre y sin darse cuenta. Ya no podía distinguir si los gritos agudos en el aire provenían de su propia garganta o de los de las criaturas que ahora se acercaban a ella. Gritaban sin boca, lloraban sin ojos y, con una maraña de miembros fusionados y garras deformadas, avanzaban vacilantes hacia el mundo.